No te escucho. Ya está, no sé por qué se muteó. ¿Hasta dónde Ya, me escuchaste? ¿O si me escuchaste? nada. No, qué extraño. Ok. Bueno, we are recording now. Vamos a hacer una práctica de common phrases, frases comunes. And we are going to keep practicing questions and answers. Vamos a seguir practicando hacer preguntas y respuestas. Las vamos a practicar con la palabra what, que es nuestra primera parte. Y luego vamos a ir aprendiendo nuevas frases con when y where y why, que ya las vimos al principio, pero ahora cada vez más frases, pues de las más comunes para que sepas contestarlas, ¿ok? So we're gonna get started. As I was saying, today is Wednesday, November the 17th of 2021, and we're gonna start right away. Okay, let's see. Ay, ya voy a empezar con su música. Everything okay? Is everything okay? Sí, es que acá los roomies ya están con sus escándalos, pero bueno. Ah, ya. Bueno, si quieres, puedes mutear. Yo no escucho la música fuerte. Puedes mutear tu micrófono. You can mute your mic. And if I Okay. ask you something, you can unmute it. All Okay. right? But at this point, it's not bothering me at all. No, hasta el momento no me molesta la chica. Okay, I'm going to show you the phrase in Spanish, and you're going to try to say it in English. So, how do you say no estoy listo aún? ¿Cómo lo dirías, Alice? Ay, perdón. No estoy listo aún. I'm not ready still. I'm not ready yet. Ah. Okay, but you were very close. Very, very close. Good job. I'm not ready yet. La palabra yet es ese aún que se pone al final. ¿Ok? Por ejemplo, si dices apenas va a estar listo, puedes decir it's just going to be ready. El just es apenas o solo, ya merito, ¿me explico? Pero el yet se usa al final generalmente de las frases para decir ese aún del final. Y la palabra, te la voy a escribir aquí porque esta se escribe, no es difícil de escribir en lo absoluto, pero la voy a poner porque es más larga. Es almost. Almost es casi. ¿Casi? Casi. Por ejemplo, si quiero decir, estoy casi lista. I'm almost ready. I'm almost ready. The dinner is almost ready. La cena está casi lista. Almost. 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 ¿Ok? Y still. Still es también casi, pero la utilizas de diferente manera. Por ejemplo, no dirías, the dinner is still ready. No. Still es como, déjame buscar una frase que pudiera. Por ejemplo, at this point, I still love cartoons. En este punto, todavía me gustan las caricaturas. Still es como un todavía. Y almost es un casi. Es una leve diferencia. ¿Me explico? I still love you. Yo todavía te amo. I still love you. I almost like you. Casi me gustas. ¿Me explico? Entonces es still, que recuerda nunca pronunciarle una E antes, hay que hacer la S líquida. Still, still, no still, sino still. Es todavía. Okay. Sí, ya había escuchado antes esa palabra de almost, pero tenía duda de que no encontraba el significado. Pues ya lo conoces, es la palabra casi. Casi, ok. Casi, casi. Almost ready. Casi lista. I'm almost ready. Ok. La siguiente frase sería, aún no lo he decidido. How do you say, aún no lo he decidido in English? Yeah. Aún. Aquí hay un pequeño truco, porque aquí estamos usando la palabra aún al principio. Y en inglés
Casi nunca vas a ver la palabra yet al principio. Nosotros podemos decir no lo he decidido aún o aún no lo he decidido y el significado no cambia. Pero en inglés nunca vas a usar ese aún que es yet. Y mira, y aquí lo tenemos con still. Ok, fíjate. I still haven't decided o I haven't decided yet. Es lo mismo. Todavía no lo he decidido o no lo he decidido aún. ¿Te fijas que es casi lo mismo? Pero tú lo puedes poner en diferente lugar. El yet lo vas a poner siempre al final. I haven't decided yet. No lo he decidido aún. Y el still es todavía. I still haven't decided. Todavía no lo he decidido. Haven't es porque es la negación del verbo have, que no solo es tener, sino es el haber. Yo he decidido. I have decided. No he decidido. I haven't decided. Y el verbo decide está en pasado, nada más le agregas una D. Y como es un verbo regular, pues es muy sencillo. ¿Por qué? Porque nada más le pones una D y ya está en pasado. Entonces, I still haven't decided o I haven't decided yet. Es lo mismo. No te compliques, la que te salga te van a entender porque ambas son correctas. ¿Ok? Okay. Very good. How do you say esa es una buena idea? This is good idea. All right, almost right, casi correcto. That's a good idea. Ah, es que sí es cierto, that. That, porque estás hablando de esa. Recuérdate del these, that, those, ¿verdad? Entonces, sí. That es esa y le ponemos esa S porque está en contracción del verbo is, that is. Es lo mismo decir that is o that. Pero generalmente sabes que es mejor contraer para que suenes más natural y más casual y también así te van a hablar a ti. Entonces tú dices, that's a good idea. Idea. Ok, that's a good idea. Ok, perdón ahorita que me salté los enunciados pasados, no te pedí que los pronunciaras, entonces te voy a pedir que hagas la frase completa en inglés para que puedas practicar tu pronunciación. Ok, Alice, so, I'm not ready yet. I'm not ready yet. Very good. I still haven't decided. I still haven't decided. Very good. That's a good idea. That's a good idea. Very good. How do you say cometí un error? Cometí un error. No sé. Fíjate, nosotros usamos la palabra cometer para hablar de errores. No dices hice un error, dices cometí un error. Es el verbo adecuado en español. En inglés hay un verbo que tiene el mismo significado, pero que se usa según el contexto. Es el verbo do, que es hacer, y el verbo make, que también es hacer. Pero con las collocations tú te vas a ir dando cuenta cuándo vas a hablar con el verbo do y cuándo vas a hablar con el verbo make. Eso no hay una regla estricta, simplemente te vas a dar cuenta que ciertas oraciones se ponen o se escriben mejor, suenan mejor con make. En este caso, el verbo make, que es hacer, lo vamos a decir en pasado, porque estás hablando de que ya cometiste el error en el pasado. Y el pasado de make es made, porque es un verbo irregular. No es make it, es made, con una DE. I made a mistake. No dices I did a mistake. El verbo make y do significan lo mismo. Después vamos a poder ver una clase especial de cuándo usas do y cuándo usas make. Generalmente el verbo make lo utilizamos más cuando hablas de elaborar algo. Por ejemplo, I make a plan. Yo hago un plan, ¿sí? Dices I make, lo elaboras. En el sentido estricto significa lo mismo, hacer.
pero el do es algo como que haces de manera cotidiana, ¿sí? Por ejemplo, I do my homework every day. Yo hago mi tarea cada día. Pero, por ejemplo, si dices, I have to make a plan for the meeting, tengo que elaborar un plan para la reunión, usas el verbo make, que es más elaborado. Y ese verbo más elaborado, que sería make, también tiene el significado que en español es cometer, ¿sí? Es lo mismo que como nosotros decimos, yo no dices hice un error, dices cometí un error. En inglés vas a usar el verbo make. I make a mistake, yo cometo un error if I don't tell you the truth, si no te digo la verdad. I made a mistake yesterday, cometí un error ayer. ¿Ok? Ok. Si es en presente, dices make. Si es en pasado, dices made. ¿Ok? Ok. Y obviamente, si la persona que cometió el error es del equipo de la S, he, she, it, hay que ponerle una S al verbo. Por ejemplo, yo diría, I made a mistake en pasado. Vamos a hablarlo en presente. El pasado es igual para todos, entonces este no tiene chiste. Es you made a mistake, we made a mistake, they made a mistake, he made a mistake. Pero en presente sí hay una regla, que es la regla de la S. Entonces tenemos que decir aquí, he makes mistakes all the time. Él comete errores todo el tiempo. ¿Sí? Hay que ponerle esa S, porque está en presente y es del equipo de la S. ¿Cuál es el otro del equipo de la S, Alex? ¿No te escuché qué? ¿Cuáles son los otros dos pronombres del equipo de la S? Son tres, ya te dijimos he. Muy bien. She makes mistakes at her work. Ella comete errores en su trabajo. ¿Ok? Recuerda que work y job son diferentes. En inglés son dos palabras. Trabajar o es work y empleo, trabajo es job. ¿Ok? Entonces vas a usar la palabra work cuando dices estás haciendo tu trabajo. I'm doing my work. Estoy haciendo mi trabajo. No dices I'm making my work, dices doing. I'm doing my work, estoy haciendo mi trabajo. Y puedes decir I'm at work, estoy en el trabajo, pero también puedes decir at my job, estoy en mi empleo. ¿Ok? Porque luego, por ejemplo, el job, luego, por ejemplo, alguien me dice, good job. Exacto. Es que es lo curioso, porque mira, good job es buen trabajo de que hiciste algo bien hecho, ¿no? No te dirían good work. Entonces ahí es donde se torna un poquito complejo porque yo te estoy diciendo que work es el trabajo y job es el empleo. Entonces tú dirías buen trabajo, te deberían decir good work, pero no. La palabra correcta ahí es job. Que hiciste un gran trabajo es you made a good job. ¿Ok? No te van a decir you made a good work. Ok. ¿Ok? Y obviamente la palabra job no tiene forma de conjugarse porque no es un verbo, es un noun. El verbo es work, ¿verdad? I work, you work, he works, etc. Okay? Okay. Very good. So, can you repeat this one? I made a mistake. I made a mistake. Mistake, very good. Next one. ¿Cómo te sientes? How do you say this in English? How do you feel? Very good. How do you feel? ¿Cómo te sientes? ¿Cómo dirías cómo se siente él? ¿Cómo se siente qué? Él. Si quieres preguntarle a un compañero de trabajo acerca de otro que estás viendo que está mal, y es un compañero varón, y tú le dices, oye, ¿cómo se siente él? ¿Cómo dirías? How do you him feel? No, vamos a corregir eso, mira. Primero,
Piensa, ya sabes que how está bien, eso no hay problema, pero siempre piensa en tu pronombre y el auxiliar. ¿Cuál es el pronombre que vas a usar para él? He. ¿Cuál es el auxiliar que usamos para he, she, it? Does. Does. Entonces dices, how does he feel? ¿Cómo se siente él? Nunca vayas a ponerle S al verbo en presente para he, she, it en este caso, porque el auxiliar ya hizo la chamba. El auxiliar se roba la S. Cuando está el auxiliar does, ya el verbo no debe de llevar S. Entonces puedes preguntar cómo se siente ella. How does she feel? Y si quieres preguntar acerca de una mascota, how does it feel? ¿Verdad? No podemos obviamente utilizar el verbo sentir para objetos ni para lugares, pero sí para una mascota. Entonces decimos, how does he feel? How does she feel? How does it feel? Y si quisieras, por ejemplo, preguntar cómo se sienten ellos, ¿cómo lo dirías? How do they feel? Very good. How do they feel? ¿Cómo se sienten ellos? All right. Y lo mismo con we. How do we feel? ¿Cómo nos sentimos nosotros? Y si te estás preguntando a ti mismo en una introspección, dirías, how do I feel? ¿Cómo me siento? All right. Ok. Very para good. una pregunta, para preguntar ¿cómo se llama el animal? ¿Cómo lo preguntas? What is his name? What is her name? Porque los animales generalmente ya se está acostumbrando, en lugar de ponerle it, se les está poniendo el pronombre femenino de ella, her. What is her name? Aunque el perrito sea macho. Es curioso. Fíjate que también aprendí cuando viví en Estados Unidos que a los bebés que todavía no nacen se refieren a ellos como niña. Es decir, nosotros en español decimos, ¿cómo está tu bebé? Eso no tiene género, bebé no tiene género. Ay, pues todavía está muy pequeñito. No sabemos si es niño o niña, pero nos referimos a él como varón, ¿cierto? Solo decimos, está todavía muy pequeñita, si tuviéramos la certeza que es una niña. En español le ponemos más género masculino a las cosas que no sabemos su género. En inglés, no sé por qué, es una cuestión cultural tal vez, a los bebés no natos les dicen her. Y a los animalitos también her, aunque en realidad es un it, pero como se han ya como más encariñado con los animales, en lugar de referirse a ellos como un it, como un objeto, les ponen un pronombre femenino. ¿Ok? What is her name? ¿Cuál es su nombre del animalito? Para preguntar cómo se llama tu mascota. What is her name? Entonces, déjame escribírtelo aquí. Ay, perdón. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? A ver. Aquí vamos a escribir. What her name? ¿Cómo se llama? ¿Cuál es su nombre? ¿Cuál es el nombre del niño? What his name si es de varón. Okay? Very good. Okay, let's continue. The next one. How do you say confía en mí? Confía. No sé. Dices trust me. Trust tiene dos significados. It's a verb, trust, confiar, y trust también es confianza. It's a verb and it's also a noun. ¿Ok? Entonces, decir trust me es confía en mí. All right? Okay. ¿Y cómo dices yo confío en ti? I trust you. I trust you. I trust you.
El tener test al final a veces nos complican un poquito la pronunciación de la siguiente palabra. No nos enfoquemos tanto en eso, sino al unir las palabras y hacer el connected speech, va a sonar más natural. Trust me, esa última T casi se va. Trust me, trust me, trust me. I trust you, I trust you, trust you. I trust him, yo confío en él. I trust her, confío en ella. ¿Ok? Ok. Es que la pronunciación es con A, trust. Trust, con A. Trust. Very good. How do you say, ¿cuánto tiempo crees que tardará? ¿Cuánto tiempo? Esta está un poquito complicada porque nosotros usamos la palabra tiempo y ellos usan algo diferente. How long do you think it will take? How long es qué tan largo. Y obviamente nosotros no decimos así, pero ellos no usan la palabra tiempo en esta ocasión. Entonces aquí es donde it's important not translating literally. No hay que traducir literal. ¿Cómo dirías cuánto tiempo crees que tardará? Recuerda que creer se dice believe. Pero cuando estás hablando de cuánto crees, usa mejor la palabra think, pensar. ¿Cuánto piensas que va a tardar? Porque si dices, how long do you believe it will take? Es correcto, pero es como muy formal, ¿verdad? Believe es creer, pero cuando estés hablando de algo así de, ¿cuánto crees? Usa mejor la palabra think, pensar. How long? ¿Por qué take? Tomará. ¿Cuánto en lugar de tardará? Porque tardar se diría, puede ser decir last, que es lo que va a tomar, pero es una forma muy, muy diferente a como ellos lo dirían, porque nosotros decimos cuánto tardará y ellos te dirán cuánto tomará. It will take. It, porque estamos hablando de eso tardará, sí, eso. Will es el auxiliar de futuro que va a convertir cualquier verbo en futuro. Y el verbo es take, tomar. ¿Sí? Entonces, si dices, how long do you think? ¿Cuánto tiempo, how long do you think tú crees que tomará? Que tardará. ¿Sí? De hecho, si nosotros dijéramos así en español, ¿cuánto tiempo crees que tomará? Es muy elegante, es muy formal, ¿cierto? Lo vamos a ver así casi en las películas dobladas al español. Nosotros no decimos cuánto crees que tomará, decimos cuánto crees que tardará. Y ellos sí usan el verbo tomar, en este caso take. Okay. Entonces, por ejemplo, para decir él tarda mucho, sería he takes a long. Sí, pues, pero aquí lo debes de usar con ing. Él está tardando mucho. Él diría, he's taking too long. Y el too con doble O, porque es demasiado, muy, ¿verdad? He is o he is taking too long. Él se está tardando mucho. Él se está tardando mucho. Y si quieres decir, él tarda mucho, he takes too long. Recuerda que, vamos a escribirlo aquí, siempre que tengas he, she, it en presente, hay que agregarle ese al verbo cuando no hay auxiliar. Entonces tú puedes decir, he takes too long. Él tarda mucho, tarda demasiado. Y él está tardando mucho, hay que utilizar el verbo en gerundio, no en infinitivo. He is o he is taking too long. Él se está tardando mucho. Él está taking, tardando o tomando mucho. ¿Ok? Ok. Very good. Okay, the next one. Oh, excuse me. ¿Cómo dices? Llámame más tarde. Call me later. Very good. Call me later. Call me later.
Y cuando dices, te llamaré más tarde. Te llamaré. Te llamaré más tarde. I will call you later. I will call you later. Y también lo puedes contraer. I will lo conviertes en I'll. I'll call you later. I'll call you later. I'll call you later. I will call you later. Es lo mismo. Okay. ¿Y cómo pronuncias cuando es contracción con have? I've. I've. Ajá, como una F. I've. Okay. All right. Next one. How do you say eso no es correcto? That is not correct. Pudieras decirlo así, pero no es correct, sino correct. Correct. Okay. Pero la manera más común es that's not right. Okay, that's not right. Eso no está correcto. Eso no está bien. That's not right. Okay. Okay. That's not correct. Está bien, pero fíjate lo curioso. Cuando usas la palabra correct es, por ejemplo, que le estás corrigiendo una operación de matemáticas a alguien y estás viendo el resultado de una suma. Por ejemplo, estás trabajando en un supermarket y tú hiciste la cuenta. Entonces, el cliente, the customer say, excuse me, that's not correct. I asked for 2 bottles of wine and you are charging me 3. Yo pedí 2 botellas de vino y me estás cobrando 3. That is not correct. Esto no está correcto. Pero en cambio, si dices that's not right, es que esto que estás haciendo está mal. Eso no está bien. ¿Ok? Okay. Cuando estás cometiendo como una falta. That's not right. Muy bien. Ahora, hasta aquí, bueno, esta déjame pedirte que la pronuncies porque no la hemos practicado. That's not right. That's not right. Very good. Y bueno, now we're going to keep practicing questions and answers. Vamos a seguir practicando preguntas y respuestas. ¿Ok? Esto es importante porque son frases comunes, preguntas comunes. ¿Ok? Y con estas preguntas tú vas a ir entendiendo mejor la gramática en lugar de pedirte que estudies todas las listas de verbos y todas las listas de preposiciones. Mejor sobre la práctica vas comprendiendo cómo vas a utilizar las frases y intonation, pronunciation, and connected speech. ¿Ok? Muy bien. How do you say ¿qué haces? What do you do? Very good. What do you do? ¿Qué es lo que haces? ¿Qué haces? What do you do? Very good. How do you say ¿qué te gusta? What do you like? Very good. What do you like? Okay. How do you say ¿cómo es ella? O ¿cómo es él? How is she? Aquí lo vas a usar con what porque curiosamente, aunque sabemos que cómo se dice how, para esta pregunta en particular dices what is she like? El like no es solo la palabra gustar, es también el comparativo para usar cómo. ¿Ok? What is she like es cómo es ella. O what is he like, cómo es él. All right? Okay. What is she like? ¿Cómo es ella? Por ejemplo, how is the day today in Vancouver, Alice? It's like snowing, but not much. Está como nevando, pero no mucho. It's like sunny in some point. Está como soleado en alguna parte. Entonces usas la palabra like. ¿Ok? Es la que te ayuda a hacer esa como comparación o que te ayuda a distinguir entre una cosa y la otra. How do you say ¿qué te gustaría cenar?
How do you like dinner? Almost, right, casi correcto, pero todas las que te voy a hacer en esta lista van a comenzar con what. What would you like for dinner? Si estás hablando en futuro probable, tienes que usar would. Un futuro inminente usa will. Un futuro de probabilidad usa would. ¿Cuál es la diferencia? Pues, ¿qué vas a cenar o qué cenarás? Eso es inminente. What will you have for dinner? ¿Qué vas a cenar? Pero si estás hablando de una posibilidad en el futuro, como decimos gustaría, entonces usa would. What would you, este es tu auxiliar, like for dinner? ¿Qué te gustaría? Te fijas que el would convierte el verbo like en futuro y en posibilidad. Gustar, posibilidad, gustaría. Es futuro y es posibilidad. No es una certeza. Si yo te dijera que vas a cenar, what will you have for dinner? No like, porque no es ¿qué te gustará de cenar? No suena correcto. Es que vas a cenar. What will you have for dinner? Pero aquí estamos hablando de qué crees que se te antoje. What would you like for dinner? ¿Entendemos la diferencia? Cuando quieras hacer algo que es una certeza y que vas a decir, yo voy a ir a correr mañana, usa will. I will go for running tomorrow. O I will run tomorrow. Ok, I will run tomorrow. Yo correré mañana. Pero si quisieras una posibilidad, I would run tomorrow if the weather is good. Yo correría mañana si el clima es bueno. Entonces, would, posibilidad, will, certeza. Very good. Okay. How do you say a qué hora llegarás a casa? ¿Qué hora llegarás a casa? Y todas empiezan con what. What time you arrived at home? Si vas a usar very good con arrive, me gusta porque es un verbo que no es nada más llegar de manera fácil como go, pero fíjate. What time will you be home? Sería la manera correcta. Porque nosotros podemos decir llegarás. Puedes decir what time will you arrive home? Y esto puede ser más bien estarás en casa. ¿Ok? De las dos maneras te lo van a entender. Puedes usar arrive porque es el verbo correcto para llegar y tienes que acordarte de que cuando uses futuro hay que usar el verbo will. Perdón, el verbo no, el auxiliar, para que el verbo lo convierta. Entonces, ¿a qué hora estarás mañana en casa o llegarás a casa? Y siempre usar la palabra home para referirnos al hogar. Porque la palabra house solo se utiliza para hablar del edificio. No para cuando te refieres a donde tú vives, que es tu hogar. Nosotros no decimos hogar comúnmente en español. Decimos, estoy en la casa. Pero en inglés dices, I'm at home. I'm coming home. Estoy llegando a casa, al hogar. Entonces, siempre usar home, nunca house. House es tu edificio. ¿Ok? Entonces home, igual puede quedar, what time will you arrive home? Exactamente, exactly. What time will you arrive home? ¿A qué hora llegarás? What time you will be home? ¿A qué hora estarás en casa? Okay? Okay. Very good. How do you say, ¿qué quieres hacer más tarde? What do you do later? Almost, casi. What do you want to do later? Porque ¿qué quieres es want. What do you want? ¿Qué es lo que quieres hacer? To do later. What do you want to do later?
Again, let's repeat this one. Can you repeat the pronunciation, Alice, please? What time will you be home? What time will you be home? Very good. Recuerda tus L's, no digas will, sino will. Oh, arriba, will. No. What time will you be home? What time will you be home? Very good. What do you want to do later? What do you want to do later? Very good. Y los yous, acuérdate que no hagas el you tan fuerte, haz un You. What do you want to do later? What do you want to do later? Very good. How do you say ¿qué pasó? What happened? Very good. What happened? Happened. Está en pasado. ¿Ok? Porque es pasó ayer. What happened yesterday? ¿Qué pasó ayer? What happened? ¿Ok? How do you say ¿qué problema hay? ¿O cuál es el problema? What problem? What's the problem? Or what's wrong? Cualquiera de las dos. Porque wrong es error. Wrong es equivocado. ¿Ok? Error es mistake. Wrong es equivocado. Es erróneo. Pero al decir, ¿cuál es el problema? Te van a decir, what's wrong? ¿Cuál es el problema? ¿Ok? What's wrong? I'm sorry, can you repeat this one? What's wrong? Excellent. How do you say, ¿de qué estás hablando? ¿De qué estás hablando? Hablando. What do you say? Aquí tenemos que utilizar talk en lugar de say. Decimos, what are you talking about? El about es acerca, acerca de. En español omitimos el about, el acerca, porque no es necesario decir acerca de qué estás hablando. Con que digas de qué estás hablando se entiende. En inglés hay que agregar la palabra about. What are you talking about? ¿De qué estás hablando? ¿Acerca de qué estás hablando? Y el about, igual que el yet, se ponen al final. Y recuerda que cuando uses el verbo en ando y endo, que es gerund, gerundio o present continuous, el verbo siempre tiene que tener ing. Y el verbo también tiene que estar en el verb to be, tiene que estar presente. Para decir, estás, are, hablando, talking. What are you talking about? What are you talking about? O por ejemplo, llegas a una reunión y están todos riéndose. Hey guys, what are you talking about? ¿De qué están hablando? Or, what are you laughing about? ¿De qué se están riendo? What are you laughing about? ¿De qué se están riendo? ¿Ok? Ok. Very good. Ok, bueno, justamente, bueno, creo que ya tengo casi ya calculado el número de diapositivas que les doy por sesión, porque fue nuestra última diapositiva del tema. Nos faltó ver un poquito acerca de las palabras nuevas del día, las 6 palabras que en esta ocasión son verbs, pero los vamos a ver el día de mañana. We're going to see this tomorrow. Practicing a little bit more about the questions and answers. You're improving a lot, estás mejorando mucho. Me pudiste responder bastantes de estas preguntas. Y that's good, that's very good. Y sobre todo que cada vez te sueltes más. Feel more confident about yourself. Siéntete más confiada de ti misma. ¿Ok? Ok. Very good. Alice, te voy a poner una tarea al día. Esta tarea va a ser que todos los días, cuando vayas en el Skyline o en el bus, caminando a tu trabajo, wherever you go, vas a fijarte en 3 personas por día y vas a tratar de recordar 5 cosas de esa persona. It could be the hair color, the way he is dressed,
the way it walks, if he's doing something like reading or talking on the phone. 5 cosas de 3 personas, ¿ok? Eso te va a ayudar a tu memoria y te va a ayudar a enfocarte en lo que ves y lo vas a obviamente pensar en inglés. Por ejemplo, si ves una persona bajita, delgadita, vestido de rojo, entonces vas a decir, ok, this person is short, he's thin, he's dressed with a red shirt, and he was reading a book. Y lo vas a repetir. Y luego ya después, cuando vengas de regreso, a lo mejor te encuentras otra persona. And then you notice, y observa a la persona y dice, this is very tall, he's handsome, he's young, and he was texting on the phone, etc. ¿Me explico? Entonces, observas 5 características, las repites y observas 3 personas también. Y me dices qué te pareció el ejercicio, ¿vale? Okay. Very good. Okay, Alyssa, I appreciate your attendance. Agradezco tu asistencia. And we'll see you tomorrow, okay? Okay, see you tomorrow. Excellent. And congratulations, Grandma. Thank you. Bye-bye. Bye-bye.